Hola amigos, ¿cómo están? Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el buró de conferencistas líder en Latinoamérica, y estamos muy contentos porque hoy es el primer programa que tenemos MPI, Meeting Planners International, la asociación más importante de organizadores de eventos a nivel mundial, y estoy aquí con su presidente, Ricardo Magaña. Gracias, Francisco, pues un placer estar aquí en este primer programa de pues Mundo Ejecutivo, que estamos haciendo 18 minutos con invitados de lujo. Y hoy tenemos un invitadazo, Francisco, a mi buen amigo Enrique de la Madrid. Bienvenido. Gracias, ¿Cómo estás? Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Francisco, gracias por el tiempo. Un gran invitado de lujo. Y pues estamos muy contentos que estés con nosotros, Enrique. Quería preguntarte, ¿cuál es tu visión de México para el 2030? Pues mira, yo creo que tengo la visión de a donde quisiéramos llegar, sí, pero también hay que tener cuidado de a donde podemos ir a dar, ¿no? Si no nos ponemos las pilas. A ver, México yo digo que puede y debe ser un país desarrollado en esta generación. ¿Qué es eso? Un país de clases medias. Sí. Un país donde eliminemos la pobreza extrema, sí, eliminemos el hambre, que se puede, claro, consolidemos a las clases medias, ayudemos otra vez a que haya movilidad social, de que la gente con menos ingresos pueda subir, sí, y la gente que en las clases medias no baje, ¿no? Claro. Y lo también importante, también un país que vive en democracia, pero sobre todo con libertades. Sí. Yo creo que la libertad es un prerequisito, sí, para tener una vida digna, es prerequisito para que una economía sea innovadora. Y entonces yo creo que nosotros en México tenemos que defender la libertad de pensamiento, de expresión, de trabajo, de competencia, de preferencias, la libertad. Entonces, claro, clases medias, por un lado, sí, y por otro lado, un país que aprenda a vivir en libertad. Gracias, Enrique. Perfecto, Enrique. Bueno, siguiendo con esta plática que estamos teniendo de primer inicio, y una pregunta, ahorita hablabas de libertad, y es algo que es complicado en estos tiempos porque vemos desde periodistas, los medios de comunicación. Hoy estamos en un medio de comunicación que podemos hablar libremente. ¿Qué se puede hacer para que nos vaya mejor como país, Enrique? Es una pregunta muy grande tal vez de responder, pero en tu experiencia, ¿qué podríamos hacer? Yo primero que hay cosas que debemos de aprender a no hacer. Yo creo que, por ejemplo, tenemos que reconocer que un país que está polarizado, que estamos en pleito, en donde un poco caemos en esta narrativa de que yo estoy mal porque tú estás bien y tú me lo hiciste, eso no funciona. Ese es casi un discurso de inmadurez, ¿no? Uh-huh. Así me imagino luego a muchas veces algunas personas muy jóvenes que se la pasan echándole la culpa a los padres, ¿no? Tú me hiciste, tú sabes, yo veo como un discurso inmaduro, ¿no? Y entonces más bien es al revés, tenemos que darnos cuenta que somos una gran familia, la gran familia mexicana, y que tenemos que ponernos de acuerdo en ponernos de acuerdo. También reconociendo que somos diversos, que somos plurales, que somos un país con muchos enfoques, pero tenemos que ponernos de acuerdo a dónde queremos llegar. Yo propongo esto, un país de clases medias, un país donde eliminemos la pobreza, que vivamos en libertad, pero la otra sobre todo también, que entonces, una vez poniéndonos de acuerdo en el destino, pues vámonos poniendo de acuerdo en las acciones necesarias para llegar ahí. Yo digo que a veces en los discursos nos quedamos en las cosas muy generales, ¿no? Pero no, hay que ponerle meta, y entonces no todas las acciones te llevan a la misma meta. Unidad. Trabajar en equipo y quitarnos de esta idea de la polarización que nos hace un enorme daño y no resuelve ningún problema. Claro. Enrique, tenemos un partido en el poder que tiene mucha fuerza. ¿Cómo lograr que la oposición se pueda unir como sucedió en las elecciones pasadas? ¿Cómo se puede llegar a eso? Primero es esta reflexión. Yo lo que digo es que el país está, hablando de polarización, está más o menos dividido en mitades, ¿no? Una mitad todavía con mucha esperanza, con mucha convicción del gobierno actual y sus aliados, pero vemos otra mitad donde estamos muy preocupados, no en el fin, sino en la manera como quieren llegar. Pero si esa mitad no está organizada y si esa mitad no va junta, pues entonces no es competitiva. Ya vimos en estas últimas elecciones del mes de junio que cuando se juntaron algunos de los partidos de oposición sí fueron competitivos, sobre todo ¿dónde? En el Congreso de la Unión y en muchos lugares, sobre todo en zonas metropolitanas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunas ciudades. ¿Qué tiene que hacer? La convicción de que solamente juntos somos competitivos. Hay personas que luego se cuestionan, pero ¿cómo es posible que partidos que tradicionalmente se peleaban se junten? Y yo pongo dos ejemplos. Uno, el modelo europeo parlamentario. Cuando un partido de oposición gana la mayoría, pero no le alcanza para gobernar, tiene que llamar a otros partidos para formar un gobierno de coalición. Eso es una alianza. Y la otra, muchas personas nos gusta la idea de la segunda vuelta. ¿Qué es eso?
Cuando en la primera vuelta un partido no gana el 51% de los votos, entonces se van a una segunda vuelta el primero y segundo lugar. ¿Y qué hacen esos partidos? Van y buscan alianzas. Pues en México una alianza es la segunda vuelta. O para efectos prácticos es un gobierno de coalición. Ahora, una reflexión. Yo creo que los que estamos del lado que nos preocupa lo que estamos viendo, tenemos además que hacer una visión de país donde todos quepamos. Porque lo que hoy está pasando en el gobierno es que está gobernando para unos y excluyendo a otros. Y tenemos que tener una visión donde todos quepamos, pero sobre todo reconocer que mucha gente se nos ha quedado atrás. Enrique, tenemos un gran país, como tú bien dices. Hablas ahorita de hacer acciones y de repente en México pues, soñamos mucho, pero necesitamos más doers, más que hagan las cosas, ¿no? Todas estas limitantes de solo para unos y para otros no, ¿es la única limitante? ¿México tiene más limitantes que podemos hacer en conjunto todavía? Sí, a ver, México y tiene muchas limitantes, pero quizá una de las que a mí cada vez me queda más clara es que México tiene un problema de desigualdad de acceso. No es solamente una desigualdad económica, esa ya es la consecuencia. Pero, por ejemplo, no todos tenemos acceso al mismo nivel de educación. Incluso ahora lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Quienes tenemos acceso a Internet y nuestras familias, pues pudieron seguirse educando. Y hay familias que no tuvieron acceso a Internet o no tienen una computadora y quizá han perdido 1 o 2 años de escolaridad o hasta 3. Ahí hay una desigualdad de acceso. Hospitales, ¿no? Yo esta cifra me impactó mucho cuando la escuché. En la parte del pico de la pandemia, si a ti te daba COVID y llegabas al IMSS y te tenían que entubar, tenías 60% de probabilidades de morirte. Y si te ibas a un hospital privado, 20%. Entonces, esa es desigualdad de acceso. Entonces, yo creo que sí hay un tema de desigualdad de acceso, desigualdad de trato, desigualdad de género. Las mujeres están ganando entre 15 y 30% menos de ingreso a igual desempeño. Entonces, hay una parte de desigualdad de justicia, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Hay unos que, ¿verdad?, que pueden tener o el acceso para pagar el abogado o conocer a la gente, y hay mucha gente que... Entonces, México es un país de desigualdades, pero sobre todo de desigualdades de acceso. Ahora, en la parte económica, que a mí me interesa mucho, yo le he escuchado conceptos sobre todo a Santiago Levy, a también gente como Luis de la Calle, que te dice algo que creo es muy interesante. Tenemos mucha gente joven buscando trabajo y tenemos muy pocas empresas ofreciéndote empleo. Fíjense, este dato yo no me lo sabía. Tenemos casi el mismo número de empresas en México que en Estados Unidos, que son como 4 millones de empresas. Sí. Es que tenemos empresitas chiquitas. Okay. Esas empresitas chiquitas no requieren ni a muchos abogados, ni a muchos ingenieros, ni a muchos expertos en sistemas. Entonces, tenemos que ver cómo le hacemos que nuestras empresas, yo siempre digo que las micros se vuelvan pequeñas, las pequeñas medianas, las medianas grandes y las grandes globales. Y ahí nomás, para no extenderme mucho, pero gente como Santiago Levy, repito, nos habla de problemas fiscales, laborales y de nuestro sistema de pensiones que han limitado el acceso de esas empresas. Y ya un Luis de la Calle lo que diría, él hablaría de la economía de la extorsión. En la medida en que en México vas creciendo, te va costando crecer y mejor dices, mejor me quedo chiquito porque así me extorsionan menos. Bajo del radar, ¿no? Abajo para que no me vean, ¿no? Abajo para que no me vean. Banca. Entonces yo creo que en México sí tenemos, yo creo que muchos tenemos ideas claras de cuáles son las cosas que tenemos que mover y pues el tema es hacer esos cambios pues para tener el país al que tenemos derecho a tener. Enrique, el mundo con este tema del COVID ha cambiado de manera importante. ¿Qué oportunidades puedes ver tú, no? Ahorita tú estás dirigiendo ¿cómo se llama? El Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Exactamente. ¿Qué oportunidades ves que podemos tener como país y como empresas y como personas ante este nuevo mundo? Mira, yo creo que tenemos 2 extraordinarias. Una, somos un país muy joven. La mitad de la población tiene menos de 29 años de edad. ¿Y eso qué? Bueno, te digo qué. Eso lo comparas con 45 años en Estados Unidos, 49 en Austria, y eso es muy relevante en el mundo digital. Sí. Porque ser joven en el mundo digital pues es una ventaja comparativa. Digo, yo sé usar algunas de las cosas de las aplicaciones de mi computadora y algunas, claro. Pero los jóvenes ya nacieron con eso. Entonces, este mundo es el que está creciendo, ¿no? Los Microsoft, los Google, los Amazon, hoy valen 10 veces más que lo que vale Shell, ExxonMobil o Toyota. Entonces, primero, el mundo se está moviendo para allá. Ese es un mundo tecnológico. Ese es un mundo esencialmente de jóvenes y México es un país de jóvenes. Entonces ahí tenemos como que se nos vuelve a revalorizar
el famoso bono demográfico. Y luego hay un concepto también interesante. El mundo está alineado para nosotros, solamente falta que nosotros nos alineemos. Traes ahorita una crisis China-Estados Unidos, la podemos aprovechar para tener inversiones aquí. Traes también una desglobalización del mundo y muchas inversiones se van a acercar a Norteamérica, ahí estamos nosotros. Y tienes además una crisis de cambio climático que van a ver que de repente va a haber un cambio, un giro dramático de las energías fósiles a las renovables y México está ahí. El mundo se está alineando a México, solamente falta que nosotros nos pongamos de acuerdo. Que nos pongamos en equipo, ¿no, Francisco? Que justo que hagamos equipo con estos temas tan relevantes que estamos viendo y que no están sucediendo por capacidad tecnológica que hoy no se tiene en algunos temas de COVID, que fue, como dices, lo más relevante que pasó en todo este mundo. Ahorita que hablabas de ciudades futuras, me voy a saltar una pregunta de fuera del guión, pero esta tecnología ahora, y hablando un poquito de los eventos, viene el metaverso. Se ha hablado mucho del metaverso y las tecnologías, vas a poder hacer varias cosas ahí. No vemos fin al COVID, porque no ha acabado. Tú decías hace rato Aquí arriba. Estamos, ¿no? Ahí seguimos, Sí, ¿no? Seguimos en COVID. ¿Qué hay de ello en la parte tecnológica y económica? ¿Ves una parte de futuro ahí próximamente? Mucho, fíjate. Yo también participo en un programa de televisión, ya desde hace 2 años y medio, y a mí me toca en esa parte entrevistar a mucha gente joven. Ahorita me fijé en la portada aquí, ¿no?, de la revista, y así yo también me la paso entrevistando a muchas personas. Entrevisté hace poco justamente también a los de Kavak, ¿no? Sí. La primera unicornio mexicano, claro. ¿no? Y así hay muchas. Fíjate, datos. Entonces, yo veo, es un mundo de contrastes. Sí. Por un lado veo a muchísimos mexicanos, muchos latinoamericanos, que están metidos ya en este mundo de las aplicaciones y de las nuevas tecnologías. Y me decía alguien, una cosa muy interesante. Vivimos en economías con tantas ineficiencias que por todos lados hay oportunidades de mejorar. Cuando tú ya vives en un país muy desarrollado, luego no siempre es fácil, y aún así lo hacen, ¿no?, encontrar la siguiente innovación. En nuestro lado estamos llenos de problemas y por lo mismo llenos de oportunidades de innovación. Y me decían un dato que yo no sabía. Tan solo el año pasado ha habido mucho más inversión de capital privado que toda la última década en Latinoamérica. Entonces, yo sí ya estoy viendo eso en México también. Y lo único que necesitamos es, generalizar esa visión, porque la visión que muchos mexicanos que tienen de México es equivocada, es errada, es parcial, es insuficiente. Entonces, yo creo que muchos tenemos la obligación de divulgar ese México posible, y en ese México nuevo, en este mundo digital, en serio que México tiene condiciones para ser muy competitivo. Wow. Enrique, ¿qué no hemos hecho bien como país? Porque deberíamos ser una economía más próspera, nos debería estar yendo mejor. ¿Cuál ha sido el tema aquí? Pues mira, yo creo que luego hay que simplificar, aunque con el riesgo de equivocarte. Yo creo que no hemos sabido repartir bien. No hemos sabido repartir parejo, porque al final del día sí hemos generado mucha riqueza, pero esa luego no la hemos repartido suficientemente, con lo cual entonces muchas personas pues no tienen un incentivo incluso para cuidar lo que hemos hecho. Porque también viene esta visión, que también se lo escuchaba yo el otro día. Cuando tú generas una desigualdad extrema, lo que al final del día afectas es el pacto social. Al final del día afectas esta idea de que somos parte del mismo país. Y algunos te dirán, pues, ¿cuál mismo país? ¿Tu país o el mío? ¿En el que tú vives o en el que yo vivo? Entonces yo creo que otra vez, hacia adelante, lo que tenemos que es fortalecer un modelo de crecimiento económico, porque tenemos que crecer, de mucha mayor generación de empleo, pero de repartir mucho mejor. Y repartir eso también, accesos. Sí. O sea, a ver, repárteme ¿qué? Una educación de calidad, que yo también, como en países europeos, donde no tienes que tener dinero, pero es educación pública de calidad. Dame acceso a un servicio de salud por el solo hecho de ser mexicano, no importa que soy del IMSS o lo que sea. ¿Qué no hemos hecho bien? No hemos repartido suficientemente ni los recursos ni las oportunidades. Pero se puede repartir sin deshacer el país antes. Hay otros que tienen el modelito de, mira, primero lo deshacemos y a ver luego qué se nos ocurre. No. Esto es arreglable, esto es mejorable sin deshacer al país en medio. Buenísimo, Enrique. Oye, estamos ya casi en la recta final de los 18 minutos. Y voy a hacerte una pregunta que tiene que ver con MPI. Este gran liderazgo que estamos teniendo hoy con Enrique es increíble, porque fuiste secretario de Turismo hace algunos años, y MPI es la asociación líder de profesionales en la industria de reuniones. Y siempre nos ha gustado contar con tu apoyo y tu visión. Muchas gracias. Con todo esto que estamos viviendo, ¿qué deberíamos de estar haciendo? ¿Qué nos recomiendas? ¿O qué le recomiendas a México para la industria de reuniones
capitalizarla y catapultarla? Bueno, a ver, yo digo, yo cuando tuve la oportunidad, y la sigo teniendo afortunadamente por gente como tú que me invitan, primero el turismo es una gran vocación del país. Somos un país dotado para el turismo y eso afortunadamente lo seguiremos siendo, ¿no? Nuestra cercanía con Estados Unidos, nuestra diversidad de cultura, de climas, en fin. Cuando ellos están helando, aquí estamos, ¿no? A 23 o 20 y tantos grados. Y sobre todo la calidad y calidez del mexicano es extraordinaria. Pero tenemos que cuidar los destinos turísticos. Y yo creo que son tres, yo digo las S's que hay que cuidar. Una, la salubridad. Pues todavía estamos en pandemia, ¿no? Entonces yo no sé por qué no de repente hubiera sido más fácil decir, vacunamos a todo Cancún. O vacunamos a todos los cabos. Pues no son más que 1 millón de personas, son 2 días de vacunas o era mediodía, ¿no? O sea, primero, todavía tenemos que hacer eso. La otra, la seguridad. Es lamentable que seguimos con malas noticias y eso es antipropaganda. La seguridad es clave. Y la otra, ese que yo digo, es la sustentabilidad. Como cada vez seremos un mundo más consciente del medio ambiente, nuestros destinos tienen que ser sustentables y tiene que percibirse que México es un campeón del medio ambiente. Si tenemos esas 3 S's, tenemos todo lo demás, y yo veo con entusiasmo que este sector se está recuperando y ahí va de regreso. Y te digo, México es un país maravilloso para visitar, pero hay que cuidar 3 S's. Las 3 S's, ya recuerden, 3 S's que acaba de decir Enrique de la Madrid, se las pondremos también en todo este programa y será parte de las redes sociales que lo estaremos diciendo el día de hoy. Pues muchas gracias, Enrique. Ha sido nuestro primer invitado a estos 18 minutos entre MPI y Smart Speakers. Ha sido un placer tenerte aquí y pues nos estamos viendo, amigos, con grandes invitados como de la talla de Enrique de la Madrid. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo, y gracias, Francisco. Gracias Enrique. Hasta luego. A ti. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil.